Mis audífonos ya no me sirven. Se sienten como dos caracoles muertos, pegados a mis oídos, incapaces de transmitir nada más que el eco de un silencio que ya no es vacío, sino denso, expectante. Antes eran mi santuario, el portal a través del cual moldeaba el caos en ritmo, la melancolía en melodía. Ahora son solo un recordatorio constante de que algunos sonidos, una vez escuchados, nunca se van. Se anidan en el nervio auditivo, se convierten en un zumbido fantasma que subyace a todo lo demás. Una frecuencia de puro terror que ni el equipo más caro puede filtrar. Todo comenzó con una ambición, una simple necesidad profesional. Cráneo me había puesto contra la pared. Su último álbum, un éxito rotundo en todo México y más allá, había elevado las expectativas a un nivel casi insostenible. Para el siguiente, quería algo diferente, algo que rompiera con todo. Leo, me dijo por una videollamada, con su rostro tatuado llenando la pantalla, necesito el sonido del frío. No quiero sintetizadores que suenen a frío. Quiero el puto frío real. Quiero el aislamiento, la soledad de un hombre que se congela hasta los huesos. Tráeme eso. Y yo, su productor de confianza, el arquitecto de su sonido, asentí como un idiota, sin entender el peso de lo que me pedía. Por eso terminé aquí, en una cabaña perdida en las montañas rocosas, un punto insignificante de madera y cristal en medio de un océano de pinos y nieve. El lugar olía a resina vieja y a chimenea apagada. Las ventanas, enormes y sin cortinas, eran como ojos vacíos que miraban fijamente el bosque interminable. Era perfecto. El silencio era casi físico, una presión en los tímpanos que prometía el lienzo en blanco que necesitaba. Desempaqué mi equipo con la reverencia de un sacerdote preparando un altar. Mi laptop, la interfaz de audio, mis monitores de estudio, el teclado MIDI y, por supuesto, mis audífonos. Todo lo necesario para capturar la esencia de la nada. Los primeros días fueron productivos. Creé paisajes sonoros desolados, ritmos fracturados que sonaban como hielo quebrándose bajo presión. Usaba samples de viento grabados desde la misma veranda, el crujido de mis propias pisadas sobre la nieve virgen. Sentía que estaba logrando algo único, algo que haría que Cráneo se sintiera orgulloso. La soledad no me pesaba, era mi musa. Me envolvía en ella como una manta, dejándome llevar por la cadencia lenta y brutal de la naturaleza en invierno. Me sentía poderoso, un hechicero sónico dominando los elementos a mi antojo. Pero el aislamiento tiene sus propias reglas. No es un vacío que uno pueda llenar, sino una presencia que te estudia. En la quietud de las noches, cuando el único sonido era el zumbido bajo de mi equipo, empecé a sentirme observado. No de una manera paranoica, sino de una forma extraña y tangible. Era como si el propio bosque contuviera la respiración cuando yo lo hacía, como si cada nota que producía no se disipara en el aire, sino que fuera absorbida, analizada por algo inmenso y paciente que se ocultaba justo más allá de la línea de los árboles. Pronto, esa sensación se volvió más específica. La mirada no parecía venir de un solo punto, sino de todas partes a la vez, desde las ramas más altas cubiertas de nieve, desde las sombras profundas entre los troncos, desde debajo del porche de madera. Era una atención constante y sin parpadeo. Me encontraba girando la cabeza bruscamente, esperando atrapar un destello de movimiento, un par de ojos brillando en la oscuridad. Pero nunca había nada, solo los árboles, inmóviles y silenciosos, como centinelas de un secreto antiguo. Recuerdo que una noche, mientras trabajaba en un beat particularmente denso, me detuve y me quité los audífonos.
El silencio que me recibió no era el de antes. Tenía una textura, una vibración. Era como estar dentro de una campana de cristal justo un segundo antes de que sea golpeada. Algo estaba escuchando. No solo mi música, sino el latido de mi corazón, el flujo de la sangre en mis venas. La soledad que había venido a buscar se había transformado. Ya no estaba solo. Era el centro de una atención invisible y sobrecogedora. Me levanté y me acerqué a la ventana, pegando la frente al cristal frío. La luna llena bañaba el paisaje en una luz azulada y fantasmal. Cada árbol, cada roca, proyectaba una sombra larga y afilada. Y en ese mar de quietud monocromática, tuve la certeza absoluta de que no estaba mirando un paisaje vacío. Estaba mirando un escenario, y yo era el único actor en él. La pregunta que me hice en ese momento, con un escalofrío recorriendo mi espalda, no fue si había algo ahí fuera. La pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaba esperándome? Al final de esa primera semana, el sentimiento se había solidificado en una certeza. Ya no era una paranoia nacida de la soledad, sino un hecho tan real como la nieve bajo mis pies. El bosque no era un simple conjunto de árboles, era un organismo único, y yo había invadido su espacio con mis ruidos, con mis ritmos artificiales, y a él no le gustaba, o quizás le gustaba demasiado. Esa era la duda que comenzaba a carcomerme por dentro. Una duda que pronto encontraría una respuesta aterradora en las pistas de audio que estaba creando. Todo comenzó con un clic, un sonido digital anómalo, un pequeño artefacto en la grabación que no debería estar ahí. Estaba revisando una pista de percusión, una secuencia compleja de bombos profundos y hi-hats cortantes como navajas. Y ahí estaba, justo después del cuarto golpe de cada compás, un clic seco, orgánico, sonaba como una rama pequeña rompiéndose. Lo aislé, lo analicé. No era parte de mis samples, no era una interferencia eléctrica. Era algo que se había colado en la grabación desde el micrófono que había dejado afuera para captar el ambiente. Pasé horas intentando eliminarlo. Apliqué filtros, ecualizadores, puertas de ruido, pero el clic era persistente. Parecía estar perfectamente sincronizado con mi ritmo, como si un metrónomo invisible en el bosque hubiera decidido unirse a mi sesión. Frustrado, lo atribuí a una falla del equipo, a la humedad, al frío extremo. Decidí salir a caminar para despejar la mente, para dejar que el aire helado limpiara la frustración de mis pulmones. Me abrigué bien y me adentré unos metros en el bosque, siguiendo un rastro apenas visible de algún animal. Fue entonces cuando lo vi. No era uno, sino 3 ciervos, muertos. Sus cuerpos estaban dispuestos en un patrón que helaba la sangre, una espiral perfecta dibujada sobre la nieve blanca. No había signos de un depredador, ni sangre, ni mordiscos. Sus cuellos estaban rotos en ángulos imposibles, y sus ojos, grandes y vidriosos, miraban al cielo con una expresión de sorpresa eterna. El centro de la espiral apuntaba directamente hacia mi cabaña. Un escalofrío violento me sacudió, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. Esto no era natural. Era un mensaje. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y llamé a Silas, el ex guardabosques que me había alquilado el lugar. Era un hombre mayor, de pocas palabras y con una mirada que parecía haber visto demasiado. Le describí lo que había encontrado, mi voz sonando débil y lejana. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de algo que sonaba a una vieja y resignada familiaridad. Cuando finalmente habló, su voz era grave. «No te acerques a ellos, chico. Vuelve a la cabaña y cierra bien la puerta». Le pregunté qué era, qué estaba pasando. Su suspiro fue pesado, cansado.
Hay leyendas en estas montañas, dijo con renuencia. Historias que los viejos contaban para asustar a los niños y mantener a los forasteros a raya. Hablan de un espíritu del hambre y del frío, un Wendigo, pero la gente de por aquí le tiene otro nombre. Le llaman la cornamenta. Hizo una pausa y pude oír el crepitar de un fuego a su lado. Dicen que duerme durante décadas, pero que a veces algo lo despierta. Le pregunté qué podría despertarlo. El silencio de Silas fue mi respuesta antes de que hablara. Un ruido persistente, dijo finalmente. Un sonido que rompe el largo silencio de la montaña. Un latido que no es de la naturaleza, como un tambor o la música que haces tú. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El clic en mi grabación. El ritmo perfecto. No era una interferencia. Era una respuesta. La criatura, la cornamenta, no solo me estaba escuchando, estaba participando. Colgué el teléfono y corrí de vuelta a la cabaña, sin atreverme a mirar atrás. Me encerré, pasando todos los cerrojos. Me senté frente a mi equipo, mirando las ondas de sonido en la pantalla del monitor. Ya no veía música. Veía una conversación que había iniciado sin saberlo. Puse play a la pista de nuevo, esta vez con el volumen al máximo. El ritmo retumbó en la pequeña cabaña, y después del cuarto golpe, nítido y claro, el clic sonó desde los altavoces. Y desde el bosque, en respuesta, escuché el mismo sonido, pero más fuerte, un eco real y vivo. Mi fascinación artística y mi terror existencial comenzaron una guerra dentro de mi cabeza. Una parte de mí, el productor, el creador, estaba hipnotizada. Había encontrado el sonido más puro y auténtico del aislamiento, una colaboración con lo primigenio. La otra parte, la humana, la presa, me gritaba que empacara mis cosas y huyera sin mirar atrás, pero me quedé. La curiosidad, esa peligrosa y arrogante chispa humana, fue más fuerte que el miedo. Quería saber más. Quería grabar más. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. El bosque ya no era silencioso. Estaba lleno de pequeños ruidos, crujidos, susurros, el sonido de algo pesado moviéndose lentamente entre los árboles. Y de vez en cuando, rítmicamente, como un corazón lejano, escuchaba el chasquido de una rama rompiéndose. Estaba despierto y estaba hambriento, y yo, con mi música, le había servido la cena en bandeja de plata, anunciando mi presencia a la oscuridad más profunda de la montaña. El incidente inicial no había sido un aviso, había sido una invitación, y yo la había aceptado. La semana siguiente se convirtió en una espiral de obsesión febril. El miedo no desapareció, simplemente fue sepultado bajo capas de una fascinación mórbida. Transformé la cabaña en un nido de grabación. Coloqué micrófonos por todas partes, en el porche, apuntando hacia diferentes partes del bosque, incluso uno cerca del macabro altar de ciervos. Quería capturarlo todo, cada susurro, cada crujido, cada respuesta rítmica de la criatura que ahora habitaba mis pensamientos y mi música. La cornamenta, como Silas la había llamado, se convirtió en mi colaboradora silenciosa. Empecé a experimentar. Creaba un loop de batería simple y lo dejaba sonar en los altavoces exteriores. Luego, con mis audífonos puestos, escuchaba la respuesta del bosque. Y siempre llegaba. A veces eran chasquidos de ramas, otras veces un golpeteo sordo contra un tronco hueco, siempre perfectamente a tiempo. Era una inteligencia innegable, una musicalidad primitiva y aterradora. Estaba componiendo un dueto con un monstruo mitológico, y el resultado era la música más visceral y perturbadora que jamás había creado. Cráneo iba a volverse loco. Fue durante una de esas noches de ensayo que lo vi por primera vez.
No fue más que una silueta, una forma imposiblemente alta y delgada que se recortó contra la nieve iluminada por la luna. Se movía con una gracia antinatural entre los árboles, demasiado rápido para su tamaño. Lo que más me impactó fue su cabeza. Estaba coronada por una gallada masiva, una red de astas tan grande y compleja que parecía un árbol muerto creciendo directamente de su cráneo. Se detuvo por un instante, girando su cabeza hacia la cabaña, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada atravesarme. Mi relación con la criatura evolucionó hacia una rutina extraña y peligrosa. Por las mañanas encontraba pequeños regalos en el porche: una pluma de cuervo perfectamente negra, una piña intacta, una piedra de río lisa y pulida. Eran ofrendas, o quizás advertencias. Por las noches nos comunicábamos a través del sonido. Yo proveía el ritmo, la estructura. Él proveía la atmósfera, el caos, la voz cruda de la naturaleza salvaje. Me sentía como un domador de leones, bailando en el borde de una jaula abierta, convencido de mi propio control. El trabajo para Cráneo se transformó. Las pistas que producía estaban impregnadas de una autenticidad oscura. Los ritmos eran tribales, pesados, las melodías disonantes y melancólicas. Y sobre todo ello flotaba el paisaje sonoro del bosque, el viento aullando como un alma en pena, los chasquidos rítmicos de la cornamenta, el zumbido de baja frecuencia que parecía emanar de la tierra misma. Era mi obra maestra. Estaba canalizando el miedo puro, destilándolo en archivos de audio. Estaba tan absorto en mi genio que no me di cuenta de que la jaula ya no existía y que el domador se estaba convirtiendo en la cena. A veces, mientras trabajaba, sentía que no estaba solo en la habitación. El aire se volvía más denso, más frío. El olor a pino y a tierra húmeda se intensificaba, a veces mezclado con un leve tufillo a carne en descomposición. Racionalizaba todo. Era el aislamiento, la falta de sueño, la sugestión. Pero en el fondo sabía la verdad. La barrera entre mi estudio y su bosque se estaba disolviendo. Mi música no solo lo atraía, sino que le estaba abriendo una puerta, invitándolo a cruzar el umbral. Empecé a hablarle, no solo con mi música, sino con mi voz. Mientras ajustaba un ecualizador o programaba un sintetizador, le explicaba lo que estaba haciendo, como si fuera un aprendiz a mi lado. «¿Ves? Aquí necesito más graves, algo que golpee en el pecho», decía al aire. Y desde el bosque, a veces, llegaba un gruñido bajo y profundo, como una afirmación. Estaba perdiendo la cabeza, creando un vínculo con una abominación, humanizando lo inhumano para poder soportar el terror. La criatura también se volvió más audaz. Ya no se limitaba a ser una silueta lejana. A veces la veía moverse justo en el borde de la línea de árboles, observándome trabajar a través de la gran ventana. Su forma era esquelética, cubierta de lo que parecía ser una piel tensa y grisácea. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de un insecto gigante. Pero lo que más me perturbaba eran sus brazos, largos y delgados, que terminaban en garras negras y afiladas. Me observaba con una curiosidad que parecía tan intensa como la mía. Mi arrogancia alcanzó su punto máximo una noche en la que logré grabar su voz. No era un gruñido, sino un sonido gutural, un chasquido de garganta que formaba una especie de melodía rota. Lo sampleé, lo procesé y lo convertí en el gancho principal de una nueva canción. Era la pieza que faltaba, la firma de mi colaborador fantasma. Mientras escuchaba la pista terminada, una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. No tenía idea de que acababa de firmar mi propia sentencia, usando la tinta de mi propia y estúpida soberbia.
El desarrollo de nuestra relación había llegado a su fin. Era hora de la confrontación. La noche cayó como un sudario negro y pesado sobre las montañas. Adentro, la cabaña era un faro de calidez y sonido. Estaba completamente inmerso, perdido en el laberinto de mi propia creación. Llevaba los audífonos puestos, con el volumen tan alto que el mundo exterior había dejado de existir. La pista que había construido alrededor de la voz de la cornamenta sonaba increíble. Una sinfonía de terror industrial que golpeaba mis tímpanos con una fuerza brutal. Estaba en trance, con los ojos cerrados, moviendo la cabeza al ritmo de la pesadilla que había orquestado. Fue entonces cuando lo sentí. No fue un sonido, pues no podía oír nada más que mi música. Fue una sensación, un cambio repentino en la temperatura, como si una puerta al invierno más profundo se hubiera abierto justo detrás de mí. Y luego, un aliento, un soplido cálido y húmedo en la parte posterior de mi cuello, cargado de un olor nauseabundo a carne podrida y a tierra de cementerio. Mi cuerpo se congeló instantáneamente. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un dolor agudo en el pecho. Arranqué los audífonos de mi cabeza con un movimiento espasmódico. El silencio que me golpeó fue ensordecedor, antinatural. La música había desaparecido, pero el olor fétido seguía ahí, más fuerte, más cercano. Lentamente, con un miedo tan puro que me paralizaba los músculos, giré en mi silla y lo vi. No estaba en el bosque, no estaba en el porche, estaba allí, justo al otro lado del cristal de la ventana, a escasos centímetros de mi rostro. La cornamenta me estaba mirando. Su cara era una pesadilla hecha realidad, una calavera de ciervo alargada y deformada, con la piel gris y translúcida pegada a los huesos. No tenía labios, solo una hilera de dientes amarillentos y afilados como agujas. Pero lo peor eran sus ojos. No eran los ojos de un animal. Eran dos pozos negros, vacíos y sin fondo, que parecían absorber toda la luz y la esperanza de la habitación. En su interior no había inteligencia ni curiosidad, solo un hambre antiguo, infinito y voraz. Me miraba no como una presa, sino como un objeto ya poseído. El tiempo se detuvo. Quedé atrapado en esa mirada vacía, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Podía ver mi propio reflejo aterrorizado en la negrura de sus cuencas. El vaho de su respiración empañaba el cristal, creando una neblina fantasmal entre nosotros. La fascinación, la arrogancia, la estupidez artística. Todo se hizo cenizas en un instante, consumido por el fuego helado del terror primordial. Esto no era un colaborador, era un depredador, y yo había pasado semanas tocando el tambor para llamar su atención. Con un esfuerzo sobrehumano rompí el contacto visual y me lancé hacia atrás, cayendo de la silla. Gateé desesperadamente hasta el rincón más alejado de la habitación, temblando tan violentamente que mis dientes castañeteaban. Mi mente era un torbellino de pánico. Busqué a tientas mi teléfono, mis dedos torpes y resbaladizos por el sudor frío. Marqué el número de Silas, rezando para que contestara. Cada tono de llamada era una eternidad, mientras la figura en la ventana permanecía inmóvil, observándome. «¿Qué quieres, chico?», respondió Silas, su voz sonando irritada. «Está aquí», grité, mi voz rota en un susurro agudo. «Está en la ventana». Hubo otro de sus largos silencios. Cuando habló, su tono ya no era de irritación, sino de una profunda y amarga resignación. «Te lo dije. Te advertí que no jugaras con cosas que no entiendes. Lo invitaste a bailar, y ahora no quiere que la música se detenga». Le supliqué, le rogué que viniera a buscarme, que me sacara de allí. Tras lo que pareció una vida entera,
Accedió. No te muevas de donde estás. No hagas ruido. Voy para allá. Pero tienes que salir a mi camioneta cuando llegue. No entraré en esa cabaña por nada del mundo. Colgó. Me quedé acurrucado en el rincón, mirando a la criatura. Ella no se movía. Solo miraba, esperando. Pasaron horas, o quizás minutos. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento, era un nuevo ataque a mis nervios destrozados. Finalmente, vi las luces de la camioneta de Silas abriéndose paso por el camino. La cornamenta giró lentamente su cabeza hacia las luces y luego de vuelta hacia mí. Y entonces, con una lentitud deliberada, se apartó de la ventana y desapareció en la oscuridad. Sabía que tenía que moverme. Con el corazón en la garganta, me levanté y corrí hacia la puerta. La abrí y salí al frío glacial. La camioneta de Silas estaba a unos 20 metros, con el motor en marcha. Empecé a caminar hacia ella y entonces lo sentí. Su presencia. Estaba caminando a mi lado, en la oscuridad, a solo un par de metros de distancia. No hacía ruido, pero podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, el olor a tumba. Me siguió en silencio hasta la puerta de la camioneta. Cuando entré y cerré de un portazo, se detuvo. Una sombra alta y cornuda justo al borde de la luz de los faros antes de desvanecerse de nuevo en el bosque. El segundo incidente había terminado, pero sabía que la noche apenas había comenzado. El viaje en la camioneta de Silas fue un borrón de silencio tenso y el monótono traqueteo del motor. Me dejó en la entrada de su propia casa, una cabaña robusta al pie de la montaña. «Te quedarás aquí esta noche», dijo sin mirarme, «pero mañana tienes que volver». Lo miré, incrédulo. «¿Volver? Estás loco. Casi me mata». Silas finalmente giró su rostro curtido hacia mí y vi en sus ojos una dureza forjada por años de vivir junto al abismo. «Esa cosa ya te ha marcado, chico. Está conectada a ti, a tu ruido. Si te vas, podría seguirte. Tienes que volver, recoger tus cosas y marcharte de la montaña para siempre. Mostrarle que el juego ha terminado». Su lógica era retorcida, pero sembró una semilla de miedo aún más profundo en mi interior. La idea de que esa criatura pudiera seguirme a la ciudad, a mi vida, era insoportable. A la mañana siguiente, con el estómago hecho un nudo y armado con nada más que una vieja escopeta que Silas me prestó, conduje su camioneta de vuelta a mi cabaña de pesadilla. El sol brillaba, pero no aportaba calor ni consuelo. El paisaje parecía muerto y hostil. Al llegar, mi corazón se hundió. La puerta principal estaba arrancada de sus bisagras. Entré con la escopeta en alto, mi cuerpo temblando. El interior era un caos. Los muebles estaban volcados, los cojines rasgados, la comida esparcida por el suelo. Pero no era un vandalismo sin sentido. Había un orden extraño en la destrucción. Mis equipos de música estaban intactos, pero todo lo demás había sido reorganizado, como si un animal gigante hubiera intentado hacer un nido. Empecé a meter mis cosas en las maletas a toda prisa. Mi único pensamiento era salir de allí. Fue entonces cuando empezó. Un golpe sordo en la pared trasera de la cabaña. Luego, otro en el techo. La criatura había vuelto. Corrí a atrancar lo que quedaba de la puerta con un pesado sillón. Los golpes se hicieron más fuertes, más frenéticos. Pero lo peor no eran los golpes. Era el sonido que los acompañaba. Un susurro bajo y rasposo que parecía venir de todas partes a la vez. Al principio no pude entenderlo, pero luego mi sangre se heló. Estaba imitando una muestra de voz de cráneo que yo había estado usando. Una que decía su propio nombre. Cráneo. Cráneo. No susurraba la voz inhumana, distorsionada,
como una cinta de casete estirada, y luego cambió. Leo, Leo, ¿dónde estás? Era un tormento psicológico, una burla cruel. Estaba usando mi propia arte, las voces de mi mundo, para cazarme. El miedo me paralizó. Caí al suelo, tapándome los oídos, pero el sonido parecía penetrar directamente en mi cráneo. Era el horror en su forma más pura, mi santuario creativo convertido en mi arma de tortura. De repente, un estruendo ensordecedor hizo que toda la cabaña temblara. El gran ventanal de la sala de estar se hizo añicos, enviando una lluvia de cristales por toda la habitación. A través del marco roto, vi la silueta de la cornamenta agachándose para entrar. No había tiempo para pensar. El instinto de supervivencia, ese impulso animal que todos llevamos dentro, tomó el control. Dejé la escopeta, las maletas, todo. Corrí hacia la puerta trasera, la abrí de una patada y me lancé a la fría luz del día. Corrí sin rumbo, adentrándome en el bosque, el territorio del monstruo. El aire helado quemaba mis pulmones. Las ramas me arañaban la cara y los brazos. Detrás de mí oía el sonido de algo pesado persiguiéndome, rompiendo la maleza con una velocidad aterradora. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, me detendría, paralizado por el horror. Corrí hasta que mis piernas ardieron y mis pulmones estuvieron a punto de estallar. Tropecé con una raíz y caí de bruces sobre la nieve. El impacto me dejó sin aire. Me di la vuelta, esperando ver a la criatura sobre mí, lista para el golpe final. Pero no había nada, solo el silencio del bosque. Estaba solo. Agotado y temblando, me puse de pie. No sabía dónde estaba, en qué dirección estaba la carretera. Empecé a caminar, cojeando, cada músculo de mi cuerpo gritando de dolor. Después de lo que parecieron horas, cuando el sol comenzaba a descender y el frío se intensificaba, vi algo a través de los árboles. Humo. Humo saliendo de varias chimeneas. Con mis últimas fuerzas, me dirigí hacia él. Salí a un claro y me detuve en seco. Ante mí había una pequeña aldea, un puñado de cabañas de madera tosca que parecían sacadas de otro siglo. La gente empezó a salir de las casas, atraída por mi presencia. Y entonces noté algo terriblemente extraño. Todos, hombres, mujeres y niños, tenían los ojos cubiertos por vendas de tela oscura, o peor aún, sus párpados parecían estar cosidos. El pánico que sentí al ver a los aldeanos fue de una naturaleza diferente, más silencioso y profundo. No era el terror agudo de ser cazado, sino el desconcierto surrealista de haber tropezado con una pesadilla dentro de otra. Se movían con una certeza extraña, sus cabezas inclinadas como si escucharan el mundo en lugar de verlo. Uno de ellos, un hombre mayor, se acercó a mí, guiado por el sonido de mi respiración agitada. No dijo nada. Simplemente extendió una mano y me guió hacia la cabaña más grande en el centro de la aldea, que ellos llamaban Silencio. El interior estaba iluminado por la luz cálida de un fuego. Un hombre estaba sentado junto a la chimenea, de espaldas a la puerta. A diferencia de los demás, no llevaba vendas. Cuando se giró, vi que sus ojos estaban abiertos. Eran de un azul pálido y me miraban con una intensidad y una tristeza infinitas. «Así que tú eres el del ruido», dijo. Su voz era calma y resonante. «Te estábamos esperando. El vigía me avisó». Le pregunté quién era el vigía. «Yo soy Elías», respondió. «Y yo soy el vigía». Me ofrecieron agua y un poco de pan, que devoré con manos temblorosas. Elías me explicó la historia de la aldea. Generaciones atrás, sus antepasados habían hecho un pacto. La cornamenta, el espíritu de la montaña, cazaba a aquellos que la veían, a aquellos cuyos ojos reflejaban su imagen. Para sobrevivir, tomaron una decisión radical. Se arrancaron la vista. Para no ser visto
No vemos, dijo Elías con una simplicidad escalofriante. Él era el único al que se le permitía ver. Una carga hereditaria. Era el guardián, el que vigilaba el bosque y trataba con el mundo exterior cuando era absolutamente necesario. Me miró fijamente y sentí que podía ver más allá de mi piel, directamente en mi alma aterrorizada. «Has sido marcado», dijo suavemente. «Has visto su rostro y te ha escuchado el corazón. Su eco te seguirá a donde vayas». Me explicó que la criatura no me seguiría físicamente fuera de la montaña. Su poder estaba atado a ese lugar, pero una parte de ella, una espora de su esencia, se había aferrado a mí a través del sonido, a través de la conexión que yo mismo había forjado. Elías hizo los arreglos. Usando una vieja radio de manivela, contactó a alguien en un pueblo cercano. Un par de horas más tarde, un hombre con una camioneta destartalada llegó al borde del bosque. Los aldeanos me llevaron hasta él en silencio. Antes de irme, Elías me puso una mano en el hombro. «El silencio es tu único refugio ahora», me advirtió. «Recuérdalo». No entendí completamente lo que quería decir. No hasta ahora. Ahora estoy aquí, en este cuarto de motel anónimo y estéril a cientos de kilómetros de distancia. La recepcionista me miró con una mezcla de lástima y miedo cuando entré, cubierto de arañazos y con la mirada perdida. He estado temblando sin parar durante 2 días. La televisión está apagada. El silencio de la habitación es un zumbido constante en mis oídos. Un vacío que mi cerebro se esfuerza por llenar con fantasmas. Intento convencerme de que estoy a salvo, de que todo ha terminado. Hace 1 hora, en un intento desesperado por aferrarme a la persona que era, abrí mi laptop. Quería trabajar, quería sentirme normal. Abrí uno de los proyectos en los que estaba trabajando antes del viaje a la montaña. Una canción antigua de Cráneo, algo familiar y seguro. Me puse los audífonos, mis viejos amigos, mi santuario. La música comenzó, el ritmo familiar, la voz de Cráneo. Por un segundo sentí una oleada de alivio, pero entonces lo escuché. Debajo de la música, entretejido en las propias ondas de sonido, había algo nuevo, algo que no debería estar allí. Un sonido bajo y constante, como el de una respiración lenta y famélica. Y luego, el clic, el chasquido rítmico y seco de una rama rompiéndose, perfectamente sincronizado con el bombo de la batería. No estaba en mi cabeza, estaba en la grabación, estaba en toda mi música. Arranqué los audífonos y los lancé con todas mis fuerzas contra la pared, donde se hicieron añicos. Elías tenía razón. La criatura no me había seguido. No tenía por qué hacerlo. Yo me la había traído conmigo, impresa en mi arte, como un virus incurable. Me he quedado sin refugio. Mi pasión, mi trabajo, mi propia identidad, todo está contaminado. Estoy a salvo, sí, pero estoy roto. Y cada vez que cierro los ojos en el silencio de mi mente, escucho el eco de su voz susurrando mi nombre. Y sé que nunca, nunca más volveré a estar solo.